Entonces, entonces, hoy vamos a hablar, hermanos, de las doctrinas que están en contra de la doctrina de la Trinidad, ¿ya? La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más atacadas de la Biblia, ¿ya? Yo creo que hay doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la encarnación, no todos la creen. La doctrina, por ejemplo, del arrebatamiento, no todos la creen, pero no es atacada en sí mismo, porque es una parte que nosotros interpretamos de la Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad es una doctrina que ha sido atacada desde los principios de la Iglesia, ¿ya? Entonces, hoy día yo no voy a predicar acerca de la doctrina de la Trinidad, pero quiero explicar algo muy sencillo. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, ¿cierto? Pero sí aparece el concepto de la doctrina. ¿Y cuál es el concepto de la doctrina de la Trinidad? En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, está el Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cierto? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí hay un principio que se arrastra en toda la Biblia, que está en toda la Biblia, que Dios es uno. ¿Amén? Que Dios es uno. Ese principio está en toda la Escritura. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que el Padre es Dios, lo encontramos más de 40 veces, hermano, encontramos 8 veces que Jesucristo es Dios, ¿ya? Y encontramos, hermanos, 2 veces que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Padre es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, si Jesucristo es Dios y es uno solo, entonces es un Dios en 3 personas. ¿Me entiendes? Es un Dios. Por lo tanto, encontramos el concepto allí. Porque nosotros no hablamos de 3 dioses. No hablamos de eso. Cuando atacan la doctrina de la Trinidad, dice, claro, ustedes son politeístas porque adoran a 3 dioses. No adoramos a 3 dioses. La misma escritura se encarga de mencionar al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. No fuimos nosotros los que dijimos eso. Fue la revelación bíblica que estableció que esto fuera así. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la palabra del Señor establece la doctrina de la Trinidad, la va a estar estableciendo progresivamente, primero en Génesis 1:28, 1:27, perdón. Espérenme un momento, mis hermanos. Entonces, como les decía, la misma escritura lo establece esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Otro texto, descendamos, ¿cierto? Descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces, en el Antiguo Testamento de Génesis ya se estaba esbozando una doctrina de la Trinidad. Y a través de los salmos y los profetas se fue marcando esta doctrina y habiendo distinción de personas. En el Nuevo Testamento ya se ve con claridad esta doctrina de la Trinidad. Entonces, en esta doctrina de la Trinidad hay distinción de personas, es decir, que se puede distinguir a las personas y el trabajo que cada persona elabora dentro del seno de la deidad, como Jesucristo es el Salvador del mundo, el Espíritu Santo es, hermano en el Señor, el Paracletos, el consolador nuestro, el edificador de la iglesia. Cristo fundó la iglesia, el Espíritu Santo edifica la iglesia mediante los dones y mediante los ministerios que se establecen, hermano del Señor. Dios, el Padre, ordenó todas las cosas. Entonces, hay distinción de personas. No hay uno mayor en la Trinidad. A nosotros nos gusta creer que el Padre es mayor porque es el que envía y el Hijo es menor y el Espíritu Santo es menor. No, no hay uno menor porque es el mismo Dios. ¿Me entiendes? Es el mismo Dios, por lo tanto, no hay uno menor. Y en la distinción de personas, en la distinción de roles que hay dentro del seno de la deidad,
puede determinarse que existe un grado mayor, uno intermedio y uno menor, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todo. Amén. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una doctrina hermosa que hay en la Escritura y es un misterio. Y como es un misterio que escapa a nuestra lógica humana, es atacada. ¿Amén? Entonces, antes de entrar de lleno en el tema, quiero aclarar que la iglesia primitiva avanzó en el tiempo hasta el concilio de Nicea en el 325. De ahí en adelante nace la iglesia católica. Se le llama padre de la iglesia a todos los líderes que vivieron entre la muerte del apóstol Juan y hasta el siglo octavo después de Cristo. Para el tema que nos convoca es de vital importancia citar a los primeros padres de la iglesia. Una de las grandes labores de los padres de la iglesia fue el establecimiento del canon del Nuevo Testamento. Lamentablemente los padres de la iglesia fueron más reactivos que proactivos, ¿entiendes? Porque siempre reaccionaron ante las herejías. Ellos no previeron que venían herejías, sino que al ver herejías que se levantaban contra la palabra de Dios, era necesario luchar contra estas herejías. Y al luchar contra esta herejía se fueron estableciendo las doctrinas, que son las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos hoy. La doctrina de la Trinidad fue la más atacada desde el principio. Entre respuesta y respuesta a los herejes antitrinitarios, la Iglesia tardó hasta el siglo IV con Agustín de Hipona en dar una respuesta más acabada sobre la doctrina de la Trinidad. Son al menos tres las herejías que provocaron las controversias más grandes en los primeros siglos de la Iglesia. Las herejías se pueden resumir en una palabra: subordinacionismo. De esta viene la herejía monarquiana, la arriana y la macedonia. Francisco La Cueva lo explica así: subordinacionismo, la influencia del neoplatonismo en los círculos eruditos de las iglesias orientales durante los siglos III y IV, junto con los ataques lanzados desde el judaísmo y el gnosticismo, hicieron brotar el error de que solo el Padre es verdadero Dios, siendo las otras dos personas seres creados, nunca iguales al Padre, aunque participantes de lo divino en cierta medida, siempre limitada. Este error se divide en dos. A. El arrianismo, que debe su nombre al presbítero de Alejandría Arrio, desde el 256 al 336, quien defendía que el Verbo era criatura del Padre, al que había servido de instrumento para crear todas las demás cosas. Contra este error, el concilio de Nicea en el año 325 afirmó que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios verdadero, nacido, no creado del Padre, igual en esencia al Padre. Entonces ya en el año 325, hermano, en el concilio de Nicea ya se estaba defendiendo de que Jesucristo no era creación del Padre, sino que era hijo unigénito. ¿Ya? Un hijo unigénito, no una creación del Padre. B. Macedonianismo, llamado así del patriarca de Constantinopla Macedonio, muerto en el año 370. Así como el arrianismo hace del Verbo una criatura del Padre, el macedonianismo hace del Espíritu Santo una criatura del Hijo. A los partidarios de esta herejía se les llamó también en griego pneumatomakois, los que combaten contra el Espíritu. También tenemos al monarquianismo. El subordinacionismo enfatiza de tal modo la distinción entre las tres personas de la Trinidad que les atribuye diferencias esenciales. Del lado opuesto, el monarquianismo enfatiza tanto la igualdad de las personas que borra realmente la Trinidad, haciendo de ella un conjunto de fases o modos de una sola persona divina, en la que se divide igualmente en dos clases. Entonces, el monarquianismo dinámico admite en Dios una sola persona y ve en Cristo a un mero hombre,
cuya conciencia de ser portador del Logos de Dios fue creciendo bajo el influjo poderoso del Espíritu de Dios hasta merecer honores divinos o apoteosis, pero sin ser jamás Dios en su esencia. Así el Logo no es sino la revelación del Padre, mientras que el Espíritu es el poder de Dios que controlaba todas las palabras y las obras de Cristo. El principal autor de esta herejía fue el patriarca de Antioquía, Pablo de Samosata. Este error ha revivido en la era moderna con mayor virulencia entre los unitarios de todos los colores. Voy a explicar, hermano, lo que acabo de ver. Existen las doctrinas que van en contra de la doctrina de la Trinidad, y la gran mayoría de estas doctrinas son subordinacionistas, es decir, que Dios el Padre es siempre el mayor y que de alguna forma creó al Hijo y que el Hijo creó de alguna forma al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, vamos encontrando que el macedonianismo, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo es criatura del Hijo y que el Hijo es criatura del Padre. El monarquianismo dinámico admite en Dios una sola persona y ve a Cristo como un mero hombre. Es decir, el monarquianismo, hermano dinámico, tiene otra herejía puesta entre medio, que, que es, hermanos, decir que Jesucristo no era Dios, sino que era un hombre, un mero hombre. ¿Ya? Un hombre con capacidades espirituales por sobre los demás hombres, pero que no era Dios, bajo ninguna perspectiva. ¿Ya? Y el monarquianismo modalístico, también conocido con el nombre de sabelianismo, es, hermano, es la doctrina modalista, que dice así, que Dios es uno, pero que en determinado momento este Dios, que es uno, se viste como padre o está en modo padre, en otro momento está en modo hijo o en otro momento está en modo Espíritu Santo, pero que es un solo Dios, que no tiene tres personas, que no tiene tres entidades de ninguna forma, sino que se muestra como Padre, se muestra como Hijo y se muestra como Espíritu Santo. Esta doctrina modalística es más conocida como sabelianismo, ya que Sabelio, ¿cierto?, del siglo III la hizo popular. Entonces, todas estas doctrinas que podemos ver tienen algo en común. Dios es superior, el Hijo es creado, el Espíritu Santo es creado o es inferior. Por lo tanto, dicen ellos, no existe ahí la doctrina de la Trinidad, puesto que el Hijo es creado, o puesto que Dios se viste de Hijo, entonces no existen tres personas en un Dios, sino que existe un Dios que se las arregla para mostrarse en tres formas. Entonces tenemos que el subordinacionismo se encuentra en el arrianismo, en el macedonianismo y en el monarquianismo. ¿Ya? En el macedonianismo, Cristo es criatura de Dios, el Espíritu Santo es criatura de Cristo. ¿Ya? En el monarquianismo, Dios es un solo rey o monarca, ¿cierto? Y se viste en algún momento de Dios o de Hijo o de Espíritu Santo. También el monarquianismo dinámico dice que Cristo es un mero hombre que bajo el influjo del Espíritu Santo llegó a merecer honores divinos. Esto es hedionismo. ¿Qué es hedionismo? Es decir, que el Espíritu de Dios tomó a un hombre y lo capacitó para morir en la cruz. ¿Ya? Esta es una doctrina antiquísima, hermanos. No, espero que se vaya entendiendo lo que digo. Todas estas doctrinas son antiguas y todas estas doctrinas tienen un solo padre, que es Satanás, que quiere confundir al pueblo de Dios. Pero dentro de estas doctrinas, creo que el monarquianismo dinámico
el cual dice que Cristo ni siquiera viene del cielo, sino que es, hermano del Señor, un mero hombre, es una de las más peligrosas. ¿Y por qué digo esto? Porque los ebionitas vivían, era una secta, ya que eran como los celotes, que eran como las distintas sectas que existían en los tiempos de Jesús, ya. Y los ebionitas llegaron a la conclusión de que Jesucristo, ya en esa época, que Jesucristo no era divino, sino que era un hombre con cualidades especiales, que es lo mismo que cree el Islam, que Jesucristo era un profeta con cualidades especiales, pero no era Dios. ¿Ya? Entonces, el monarquianismo dinámico está presente hoy, sigue presente hoy. ¿Ya? Entonces, hoy día tenemos las mismas doctrinas, solo que las tenemos con otros nombres, con otras religiones, pero son exactamente las mismas doctrinas que siguen atacando, hermano, la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, los subordinacionistas actuales más conocidos son los testigos de Jehová. Ellos tienen una forma de arrianismo actual. Dios formó a Cristo como una de sus criaturas y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, nunca una persona. Según ellos, la doctrina de la Trinidad es satánica. También, también los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un hombre y que en el bautismo este hombre recibió una capacidad especial para hacer todo lo que tenía que hacer, pero no es Dios. Entonces, los testigos de Jehová, aparte de ser arrianos, aparte, hermanos, de ser subordinacionistas, son, hermanos, evionistas, es decir, niegan la deidad de Cristo, niegan que Cristo sea Dios y hacen a Jesucristo un hombre especial, un hombre maravilloso, un hombre, pero un hombre al fin. Los testigos de Jehová dicen que cuando este hombre murió y cuando resucitó, Dios le resucitó en distintos cuerpos, por eso que pudo aparecer en distintos lugares porque apareció en distintos cuerpos. Es decir, conclusión, para los testigos de Jehová Jesucristo no resucitó, porque la doctrina de la resurrección es que resucite el mismo ser que murió, pero con un cuerpo glorificado. Para ellos Jesucristo resucitó en espíritu y en distintos cuerpos. ¿Entiendes? Entonces, es la de los testigos de Jehová es una de las doctrinas más peligrosas que hay y que atacan la doctrina de la Trinidad y dicen ellos que esta doctrina de la Trinidad es satánica y no le dan ninguna prueba bíblica, absolutamente ninguna. ¿Saben lo que ellos dicen? No, porque los antiguos egipcios adoraban a tres dioses, los babilonios adoraban a tres dioses, este otro adoraban a tres dioses. Así que nosotros estamos en contra de esto. Nosotros no adoramos tres dioses, adoramos a un solo Dios. Amén. Entonces vamos a ahondar un poco más en esto. También los subordinacionistas actuales cuentan con los unicistas, que son conocidos como los solo Jesús. Para ellos Dios es Jesús, quien se viste de Hijo, se viste de Padre y se viste de Espíritu Santo. Es decir, los solo Jesús actuales son los sabelianistas, ¿ya? Los seguidores de Sabelio. Había un, ay, se me fue la palabra, un pastor, no era esa la palabra que buscaba, pero hay un pastor unicista que se llama César Clavijo. César Clavijo dice que los padres de la iglesia jamás defendieron la Trinidad porque no existía la doctrina de la Trinidad. Y cita cosas que los padres de la iglesia nunca dijeron. Y este hombre miente en cuanto a fechas, miente en cuanto a citas y lo hace descaradamente, hermanos. Quiero yo citar solamente una. Irineo, hermano Irineo, que fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan, el que escribió el Apocalipsis.
E Ireneo fue discípulo de Policarpo, es decir, muy cercano, hermanos, a los apóstoles. Dice lo siguiente, en el año 115 después de Cristo, la iglesia, aunque dispersa en todo el mundo hasta lo último de la tierra, ha recibido de los apóstoles y sus discípulos esta fe. Un Dios, el Padre omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra y del mar y de todas las cosas que hay en ellos. Y un Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se encarnó para nuestra salvación, y el Espíritu Santo, quien proclamó por medio de los profetas las dispensaciones de Dios y los advenimientos, el nacimiento de una virgen y la pasión y la resurrección de entre los muertos y la ascensión al cielo en la carne del amadísimo Jesucristo, nuestro Señor, y su manifestación desde el cielo en la gloria del Padre, a fin de reunir en uno todas las cosas, para resucitar renovada toda carne de la entera raza humana, para que ante Jesucristo nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, según la voluntad del Padre, se doble toda rodilla de las cosas en los cielos y en la tierra y las cosas debajo de la tierra, y que toda lengua le confiese, y que Él ejecute un justo juicio sobre todo. Quiero rescatar esta frase que dice Ireneo. Dice, para que ante Jesucristo nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey. Entonces para Ireneo Jesucristo era Dios y el Padre también era Dios, un Dios y Padre omnipotente, dice al principio. Y habla de un Espíritu Santo que guía todas las cosas, que proclamó, ¿cierto?, las dispensaciones de Dios y los advenimientos. Es decir, para Ireneo estaba clara, hermano, estaba claro el concepto de la Trinidad. No tenía problemas con la Trinidad. Y esto era de los primeros padres de la iglesia. Entonces, cuando César Clavijo dice que los padres de la iglesia no citaron la Trinidad, se equivoca. Hay muchas citas de los padres de la iglesia citando la Trinidad. ¿Me entiende? Entonces, hermano, los sabelianos de esta época son los solo Jesús. Pero también quiero citar, hermano, hay un autor que es, hermano, en el Señor, muy preponderante dentro de los solo Jesús, y es, hermano, David K. Bernard. Es uno de los más destacados unicistas y expositores en contra de la doctrina de la Trinidad. Él es solo Jesús. Esto es lo que dice David Bernard. Escuche con atención, dice. La segunda categoría de verdaderos monoteístas cree en un solo Dios, pero cree además que la plenitud de la deidad se encuentra manifestado en Jesucristo. Ellos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones, modos, oficios, relaciones que el único Dios ha demostrado al hombre. Historiadores de la Iglesia han utilizado los términos modalismo y monarquianismo modalístico para describir este punto de vista, como mantenido por tales líderes de la Iglesia primitiva como Noeto, Praxia y Sabelio. En el siglo XX, los que creen en ambos, la unicidad indivisible de Dios y la plena deidad de Jesucristo, usan frecuentemente el término unicidad para describir sus creencias. También usan los términos un solo Dios y del nombre de Jesús para apodarse, mientras que los que resisten este punto de vista a veces usan las designaciones engañosas y despreciativas como, entre comillas, solo Jesús y nueva cuestión. El apodo solo Jesús es engañoso porque a los trinitarios les implica negación del Padre y del Espíritu Santo. Sin embargo, creyentes en la unicidad no niegan al Padre y al Espíritu Santo, sino que perciben al Padre y al Espíritu Santo como diferentes manifestaciones del único Dios, quien es el Espíritu de Jesús. No sé si me entendieron la cita que leí. ¿Ya? Pero este autor está citando las doctrinas, ¿ya? Este actor está citando las doctrinas que atacan, hermano, a la doctrina de la Trinidad y termina, ¿cierto?, su cita con una frase, pero que a mí me parece increíble. Dice, creyentes en la unicidad de hoy, es decir, él y todos los que creen en la unicidad, no niegan, él habla en tercera persona, dice, no niegan al Padre y al Espíritu,
sino que perciben al Padre y al Espíritu como diferentes manifestaciones del único Dios, quien es el Espíritu de Jesús. Manifestaciones del único Dios, quien es el Espíritu de Jesús. Qué raro el Dios que tienen ellos. Ellos no quieren que les llamen sabelianistas, pero son sabelianistas. Ellos dicen que hay un solo espíritu que se viste de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo y que se llaman manifestaciones. Es decir, no fue Cristo el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, fue una manifestación de este espíritu, ¿cierto? Que es el Espíritu de Jesús. Si los hermanos solo Jesús entendieran el peligro que hay detrás de su doctrina, estoy seguro que muchos de ellos saldrían de esas iglesias. En este tiempo existen distintas comunidades de creyentes que niegan abiertamente la Trinidad. Existen grupos sectarios como los Testigos de Jehová, el Camino Internacional, los Cristadelfos, unicistas y otros que niegan la Trinidad y afirman que la doctrina no fue mencionada hasta después del tiempo del Concilio de Nicea. Según David Cabernar, uno de los más destacados unicistas y expositores en contra de la Trinidad, esta sería una verdadera definición de monoteísmo. ¿Ya? Y la definición de monoteísmo es que el espíritu, ¿cierto?, de Jesús está en distintas manifestaciones para revelarse al hombre. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Yo creo que dentro del grupo evangélico lo más peligroso es el hermano de solo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque ni ellos saben lo que creen. Ni ellos saben lo que creen. No tienen idea del peligro que encierran sus doctrinas. Yo he hablado con algunos de ellos y no entienden lo que creen, no saben lo que creen. Los Cristadelfos son una organización muy parecida a los Testigos de Jehová y ya están en Chile, hace rato que están en Chile, ya, y tienen una doctrinas muy parecidas a la de los Testigos de Jehová, pero ellos son más soterrados, van avanzando más por debajo. Los unicistas, los unitarios también. Los unitarios por lo general también son universalistas, es decir, que dicen que Dios ama a todo el mundo y que al final los va a salvar a todos. Lo último que quiero, hermanos, explicar es acerca de los testigos de Jehová. Ya sabemos y lo dijimos que son los más recalcitrantes enemigos de la doctrina de la Trinidad. Y a continuación veremos algunas de estas citas de esta secta sobre el tema. Comilla, en resumen, la doctrina es que hay tres dioses en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres iguales en poder, sustancia y eternidad, dicen los testigos de Jehová. Por lo tanto, la conclusión obvia es que fue Satanás quien dio origen a la doctrina de la Trinidad. Comilla, las personas sinceras que deseen conocer al verdadero Dios y servirle encuentran bastante difícil amar y adorar a un Dios complicado, raro, con tres cabezas. Las personas sinceras que desean conocer al verdadero Dios y servirle encuentran bastante difícil, ¿cierto? Amar y adorar a un Dios complicado, raro, con tres cabezas. Yo no adoro a un Dios con tres cabezas, hermano. Mi Dios no es raro, no es complicado. Las doctrinas que están en la Escritura nosotros las creemos por fe, pero a ellos les parece raro. Entonces se forma, si ellos no adoran al Dios de la Biblia, ¿a qué Dios están adorando? Comilla, la doctrina de la Trinidad no fue concebida por Jesús ni por los cristianos primitivos. La pura verdad es que se trata de otro intento de Satanás para impedir que las personas temerosas de Dios aprendan la verdad acerca de Jehová y de su Hijo Jesucristo. No, no hay ninguna Trinidad, dicen ellos. El argumento más fuerte de los testigos de Jehová contra la doctrina de la Trinidad es que no es razonable al intelecto humano, pues para Russell, uno de los fundadores de los testigos de Jehová y sus seguidores, comillas, la razón es el gran Dios al que debe seguir, ¿cierto? Al que se debe seguir. Esto es lo que enseñaba Russell. Comilla de nuevo.
examinemos el carácter de los escritos que se consideran inspirados para ver si sus enseñanzas corresponden con el carácter que razonablemente hemos imputado a Dios. Yo no sé si ustedes siguieron esto, pero se los voy a citar de nuevo. Por favor, pongan atención. Dice, examinemos el carácter de los escritos que se consideran inspirados para ver si sus enseñanzas corresponden con el carácter que razonablemente hemos imputado a Dios. Es decir, que lo que yo considero razonable, ya, lo que yo como ser humano considero razonable, es lo que debe ser Dios. Si está fuera de lo que yo puedo entender con mi razón, no es Dios. Por lo tanto, Dios no es un Dios, hermano, omnisciente, omnipotente, individual, sino es que es el Dios que se somete a mi lógica humana. Acá hay una explicación, es decir, para Russell, no es la revelación divina la que nos da a conocer el carácter de Dios, sino que nosotros razonablemente definimos el carácter de Dios. Qué mentira más grande. En otra ocasión dice lo siguiente, Russell. El mantener que Jehová Dios el Padre y Jesucristo su Hijo son igualmente eternos es huir ante la razón, dice Russell. Es decir, que la razón determina que es imposible que Jesucristo sea Dios. Por eso es importante no dejarse engañar por estas peligrosas sectas. ¿Por qué? Porque para Russell y todos sus seguidores y fundadores de los Testigos de Jehová, la lógica es el gran Dios al que hay que seguir. Si la lógica dice que esto no puede ser, no es. Por ejemplo, Russell decía que la encarnación no era una doctrina bíblica, porque era totalmente ilógica. Que Jesucristo no es Dios que vino en carne, porque eso es ilógico. Que Jesucristo no fue, hermano, lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, porque eso es ilógico. Que Jesucristo fue investido de una fuerza especial en el bautismo, eso es lógico. Y que fue aprendiendo como los demás, eso es lógico. Que no pudo haber resucitado, porque eso es ilógico, así que apareció en espíritu, que eso suena más lógico. Así que yo voy dejando lo que me parece lógico y voy descartando lo que me parece sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Entonces, para yo, hermano, sostener esta doctrina, tengo que tomar una Biblia y modificarla entera. Hacer una modificación completa de esa Biblia, porque la Biblia, que es la Biblia, no me sirve para afirmar mi doctrina lógica, mi doctrina de la razón. Por eso que yo he hecho énfasis tantas veces en la iglesia, de que Dios no es un Dios que se someta a la lógica humana. Si Dios fuera un Dios que se somete a la lógica humana, no sería Dios. Porque sería un Dios que busca agradar a los hombres. La Biblia no busca, perdón, la Biblia no nos muestra un Dios que busca agradar a los hombres. La Biblia nos muestra un Dios, hermano, a los que los hombres deben someterse a Él y agradarle a Dios. Nosotros debemos buscar agradar a Dios, no es al revés. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué Dios va a ser lógico con nosotros? Si fuera así, las 10 plagas de Egipto son totalmente ilógicas. El mar, que se abra el mar es totalmente ilógico, hermano. Que hayan sanidades y milagros es totalmente ilógico. Y suma y sigue, suma y sigue. Finalmente tengo que desacreditar los milagros de la Biblia porque no son lógicos, porque los milagros van contra la lógica, por hermano. El Señor le bendiga. Que un hombre se haya levantado después de 4 días va contra la lógica. Entonces, estos hombres, hermanos, buscan explicaciones en la Biblia que no existen y han formado tanto los cristadelfos como los unitarios, como los testigos de Jehová, hermanos del Señor,
como los unicistas, han buscado su propia interpretación de la Biblia para no someterse y creer por fe lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? Entonces, ellos tienen todo un cuerpo de doctrina para negar al Dios verdadero. Entonces, querido hermano, tengamos cuidado con esto. Si usted busca en un diccionario de religiones, va a encontrar que hay muchas religiones que están en contra de la Trinidad. Muchos grupos están en contra de la Trinidad. Pero la gran mayoría de esos grupos sigue levantando las mismas banderas del arrianismo, hermano, las mismas banderas del modalismo, las mismas banderas antiguas. Amén. Así que el Señor nos ayude y este es el tema del día de hoy. El Señor le bendiga a mi hermano Luis. Hermano Luis.